¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un enorme gusto saludarles como cada jueves en esta emisión de Debate 22. La semana pasada tuvimos un programa para reflexionar sobre la nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina y los retos que tienen en este nuevo contexto geopolítico y económico. Entre tantos, uno de ellos, el escenario que conforman los movimientos políticos de derechas o ultraderechas que se han radicalizado y, a decir de algunos, se han vuelto menos democráticas. ¿Es posible pensar en ese escenario en una coordinación internacional de las derechas que actúan en conjunto contra las izquierdas? ¿Son lo mismo? ¿Se parecen las derechas en Europa, América Latina o Estados Unidos? ¿O es solamente una percepción? En realidad han regresado con mayor fuerza a América Latina justo cuando hay esta irrupción de gobiernos de izquierdas. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa de debate y para ello pues hemos invitado a dos especialistas, dos grandes historiadores y además pues pioneros en el tema. Mario, como decíamos hace un instante, Mario Santiago, te presento que estás aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres historiador, investigador y profesor también del Instituto Mora. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, y Ernesto Bojoslavsky, con quien me conecto hasta París, donde está ahora justamente pues trabajando. Ernesto, muchas gracias, bienvenido. Pues es un privilegio tenerte por acá porque pues eres sin duda uno de los historiadores que, igual que Mario, han abordado el tema de una manera profunda y desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ahora pues se ha ahí como destapado este interés por conocer más sobre las derechas en el mundo. Bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés en el trabajo. Al contrario. Y es más, vamos a empezar, si te parece, contigo, Ernesto. Decía yo al inicio, y esta es la pregunta, ¿hay un resurgimiento de las derechas en el mundo o es solamente una percepción? Y yo le agregaría algo más. ¿Este auge se debe a que hay una coordinación global de estas derechas, Ernesto? A ver, yo diría que lo que nosotros hemos visto en los últimos 5 o 6 años no es tanto un resurgimiento de las derechas, sino de una particular familia dentro de las derechas, que es una gama, una línea mucho más extrema o mucho más ultra. Es un sector que no es que nació hace 5 años, lo que pasa es que ganó un peso electoral, un peso mediático y una capacidad para definir la agenda que hasta aquí nos resulta novedoso, ¿no? Digamos, Trump no es un tipo que nació hace 5 años, es un tipo que hace mucho viene diciendo cosas parecidas. Lo que pasa es que lo que surgió hace poco tiempo es el trumpismo. Bolsonaro es un sujeto que hace 30 años, un poco más, está en el Parlamento brasileño. Lo que surgió es el bolsonarismo, no Bolsonaro. Entonces, me parece que a lo que hay que prestar la atención es a la capacidad que han tenido esas ideas y esas organizaciones para interpelar a cada vez más personas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es un resurgimiento, en todo caso lo que uno puede ver es un refuerzo y una legitimación y una mayor visibilidad, ¿no? Mayor interés de los medios y de las redes sociales también, por una extrema derecha que ya no tiene vergüenza de demostrarse como tal, que es explícitamente política y que aquí me parece que hay una de las novedades, no se dedica solo a resistir a los cambios, sino que promueve una serie de transformaciones que le resultan necesarias, deseables y en algunos casos urgentes. De acuerdo. A ver, Mario, vamos al caso mexicano. Decíamos hace un instante, antes de entrar al aire, pues una derecha sui generis, porque yo creo que aquí sí hay que hacer como una precisión, ¿no? Se le llama derecha a todo, cuando tenemos una oposición que congrega a una derecha moderada, derecha radical, centro incluso, ¿no? Y ahora con lo que vemos, pues es ahí una mezcolanza. ¿Cómo la entendemos? ¿Desde dónde nos posicionamos frente a esto que se le ha llamado derecha a cualquier cosa aquí en el caso mexicano? Bueno, lo primero que tendríamos que considerar es que no es un tema que haya ocupado mucho espacio en el debate político o académico en los últimos 20 años, ¿no? Tiene aproximadamente un lustro, tal vez un poco más, que hay una efervescencia en la discusión pública y académica para tratar de nombrar a este fenómeno que está en las calles, que está en el Parlamento. Coincido con Ernesto, no es nuevo.
Lo que es nuevo es intentar nombrarlo. De ahí también que tengamos una lluvia de términos, ¿no? Derechas, ultraderechas, fascistas, conservadores, etcétera. Y eso tiene un sentido, necesitamos nombrarlo para prevenir, para vacunar, para combatir esa cosa que estamos tratando de nombrar. Pero por otro lado, no necesariamente nos explica qué es ese fenómeno, ¿no? En efecto, lo que estamos viendo en el escenario mexicano responde primero al triunfo electoral del 2018 de Andrés Manuel López Obrador y todo el equipo político que viene con él. Eso marcó una nueva geometría política en México, devaluó a los partidos tradicionales, entre ellos al PAN, que era la vía pública o política a través de la cual los actores de derechas disputaban el espacio público, y frente a esa devaluación, frente a la pérdida de esos referentes, ahora hay una multiplicidad de actores que intentan mostrarse y que muy rápido intentaron ganar las calles. Eso es lo primero que vimos cuando empezó el sexenio. Vimos a Frena, que intentó aglutinar o que se convirtió en el aglutinante de estos diversos actores e intentó ganar las calles, pero ante la falta de experiencia de ese repertorio, muchos de esos actores muy rápido salieron. Hubo varios conflictos al interior y los empresarios fueron los primeros que se salieron, no vieron por ahí una vía de oposición. Entonces lo que vemos es distintos intentos a lo largo de lo que va del sexenio, de distintos actores con agendas heterogéneas que podríamos identificar como derechas, intentando aglutinarse por distintas vías, por la calle, por la vía electoral en las elecciones intermedias, por las redes sociales, vemos distintos experimentos. Entonces, frente a ese caos de experiencias, cuando intentamos nombrarlo, ningún término logra abarcarlos a todos. Cuando decimos la derecha, siempre va a haber algunos personajes que más o menos queden fuera, y entonces tenemos que decir, no, es la ultraderecha, y aún así no nos va a alcanzar para nombrarlo. De acuerdo. Ernesto, déjame regresar a esto de lo que planteaba yo al principio, ¿no? Y tú lo comentas, no es que resurjan, que hayan resurgido así recientemente, bueno, ahí han estado, pero la gran pregunta o la gran incógnita tiene que ver con que frente a gobiernos de izquierda que estuvieron pues en la mayor parte, digamos, de la primera década de los 2000, ¿no? Hay ahora una irrupción de personajes, tú mencionabas Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? En Brasil, o Trump en Estados Unidos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué lleva a miles de ciudadanos a votar y apoyar? Porque después de que tuvimos esta primera ola de izquierdas en América Latina, llegaron con fuerza algunos movimientos de derecha, Macri en Argentina, por ejemplo, repito, Bolsonaro, bueno, en fin, quien sustituyó a Rafael Correa en Ecuador, en fin. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos de pronto dan un giro y votan por derechas que parecieran, pues, partidos o movimientos que van contra una serie de derechos humanos y de garantías individuales? ¿Qué pasa ahí, Ernesto? Ok, bueno, la que estás haciendo es la pregunta del millón, ¿no? Me parece que esa es la figurita difícil del álbum de la política tal como la entendemos, ¿no? Primero, no sabemos si los que votan o votaron últimamente a gobiernos de más a la derecha son los mismos que habían votado otra cosa antes, ¿no? Por un lado tenemos eso. Yo creo que vale la pena también preguntarse, no tengo la respuesta, pero vale la pena preguntarse si lo que ocurre es que hay un giro, una reorientación hacia fuerzas de derecha, o hay un desencanto con aquellas fuerzas más progresistas o que habían prometido cambios en un sentido progresista, ¿no? Ahí yo creo que responder eso en un sentido o en otro nos ayuda a tener un mejor diagnóstico. Es decir, ¿es Bolsonaro el que enamora, o es que en realidad Desencanto. oportunamente el Partido de los Trabajadores dejó de generar entusiasmo entre muchos de sus votantes, ¿no? Pasó lo mismo podría pensar uno con Correa o con el Frente Amplio en Uruguay. Yo creo que además hay un tema de fondo que es difícil de estudiar, incluso es difícil de plantear, que tiene que ver con qué pasa con los beneficiarios de las políticas sociales de amplio espectro, políticas sociales más universales, como las que tuvo el PT en Brasil o las que tuvieron los Kirchner en Argentina. ¿Qué pasa con los beneficiarios de esas políticas a lo largo del tiempo? ¿No? Por ejemplo, se han detectado en algunas encuestas que muchos de quienes se beneficiaron oportunamente de una mayor intervención del Estado en esas áreas
una vez que están más o menos más acomodados en la vida, les parece que es necesario recortar ese tipo de ayudas. Ya. ¿Sí? Muchos sectores sociales que, por ejemplo, tienen poco, entienden que su suerte política está mejor si es acompañada por quienes tienen más y no por quienes tienen menos, ¿no? Y ese punto realmente es crucial. Es crucial saber cómo es que construye su identidad política un sujeto, hasta qué punto imagina su pertenencia a una cierta clase, a un cierto sector, a una parte del electorado, de una manera más imaginaria o aspiracional, más que basada en datos más o menos objetivos. No es que sea una pertenencia falsa, sino que los elementos imaginarios tienen más peso que la pertenencia objetiva a cierto sector salarial o de clase o de estructura productiva, ¿no? De acuerdo. Te voy a plantear una pregunta, Mario, me la respondes regresando de la pausa, porque probablemente no es una respuesta fácil, pero eh, en un caso como el mexicano, con la fuerza, la legitimidad y este apoyo que hemos visto que tiene un gobierno como el de López Obrador, ¿hay cabida pues para ese desencanto y esta fuerza, digamos, de movimientos de derecha radicales o no? Porque digamos que en todo ejercicio democrático pues se necesitan opositores, ¿no? Entonces, me la respondes si te parece después de la pausa. Regresamos aquí en un instante a Debate 22. Bien, regresamos aquí a Debate 22 y estamos conversando sobre las derechas en el mundo y particularmente en América Latina, por supuesto México. Mario, te preguntaba, ¿hay cabida para movimientos de derechas radicales o extremas? Tuvimos hace unas semanas apenas esta convención, ¿no?, que pues convocó a varios personajes, pues no damos crédito que hubieran, pues que se hubieran dado cita aquí en México. Y digo, si hay cabida, por lo que decía yo hace un instante, esta legitimidad o esta fuerza social o popular que tiene el actual presidente López Obrador. Claro, y en efecto, la pregunta es complicada, la respuesta no es sencilla. Yo pensaría en distintos factores para pensar este asunto. Lo primero es la figura de López Obrador que articula a la llamada 4T no va a ser siempre el presidente, ¿no? No va a estar ahí siempre articulando a todas las fuerzas y de hecho en estas campañas adelantadas ya lo que vemos son disputas internas, ¿no?, con distintos grados. Entonces lo que nos muestra es que esa 4T es heterogénea, ¿no? Entonces habrá que pensar, cuando ya no esté Andrés Manuel López Obrador articulando esas fuerzas, si todo el espacio político que ahora ocupa cada mañana y que marca la agenda de cada semana, quién la va a marcar o si va a haber espacios y quién va a ocupar esos vacíos. Me parece que eso también está en la lectura de distintos actores que van a disputar el poder, ¿no?, por un lado. Segundo, me parece que de aquí a las elecciones federales del 24 lo que vamos a ver son experimentos, ¿no? Es decir, de estos distintos actores que están en la oposición y que a muchos de ellos los podemos identificar como derechas liberales o derechas radicales incluso, van a estar experimentando alianzas, personajes, posibles caudillos que puedan convertirse en candidatos, en fin. Lo que vamos a ver es eso, y me parece que en el 24 otra vez vamos a ver un gran experimento. Eso por una vía, pero por otra está la vía de las calles. Tenemos otro tipo de actores, más de barricada, más de calle, más de confrontación, que no tienen una agenda política, que no les interesa un escaño en el Parlamento, ¿no?, que no les interesa ir a votar, sino que apelan a unos códigos ideológicos mucho más profundos, ¿no? Vimos ya algunas manifestaciones incluso pronazis, ¿no? Pero no solo esas, hay otras manifestaciones de un nacionalismo radical con signos de derechas en distintas regiones del país, que todavía son esporádicas, todavía son pequeñas, pero que no van a ir en estos experimentos electorales, que van ganando espacios poco a poco, y esta legitimidad de la que hablaba Ernesto hace poco, en el espacio público, es decir, nos condenan, pero no nos hacen nada, entonces lo podemos volver a hacer. Yo pensaría que en un escenario futuro,
El peligro sería que se encontraran esas dos experiencias. Las élites que están experimentando por la vía de la disputa del poder político, por la vía de las redes, por la vía de las elecciones, y estos sujetos que están por la vía de las calles. Y habrá que preguntarse si el sistema político mexicano va a abrirles espacio para liberar presión o va a seguir confrontándolos, porque van a seguir buscando su legitimidad, aunque le cierren las puertas. Ya. Bueno, a ver, aquí voy a intentar conectar esta respuesta contigo, Ernesto, porque me parece muy interesante lo que tú dices, Santiago, en el sentido de que son estos movimientos mucho más cercanos a derechas radicales, como tú dices, son movimientos que no están disputándose el poder político, pero justo te escuché en una entrevista, Ernesto, algo que me pareció muy interesante, ¿no? Sobre los errores de las izquierdas, ¿no? Y pensando en lo que estamos viviendo hoy. Y tú decías es que cuando las izquierdas llegan al poder, se desconectan de movimientos sociales, campesinos, mujeres, ambientalistas, etcétera, y que habían estado pues, en los procesos originales o en los procesos de acompañamiento hacia esas izquierdas. Y en ese error que vemos en muchos gobiernos en América Latina, incluso acá en México, se piensa que ya no hay necesidad, ¿no?, de ese tipo de movimientos sociales, y aquí es en donde tú dices, hay una pérdida de una locomotora social no siempre institucionalizable, y en esos huecos es en donde empieza a haber errores y en donde empiezan a surgir otro tipo de, pues, de movimientos. ¿Cómo leemos esto, Ernesto? Sí, en efecto, yo tengo la impresión de que em, el ciclo de los gobiernos progresistas de la llamada Marea Rosa terminó relativamente rápido, ¿no? En Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, y en parte eso fue resultado, creo yo, de cierta desconexión respecto de lo que ocurría a nivel de las bases. Donde me parece que eso no ocurrió es en Bolivia, ¿no? No es que el gobierno de Evo Con estuviera Evo. en paz con Evo, no es que el gobierno de Evo tuviera a su favor el respaldo de todas las organizaciones sociales ni sindicales, pero claramente tenía un vínculo mucho más firme, más orgánico que el del PT respecto del movimiento de los sin tierra o de los sin techo. Y eso me parece que es lo que explica por qué fue necesaria la violencia de un golpe de Estado para deponer al gobierno de Evo. Pero me parece que en parte estos gobiernos progresistas, ni siquiera de izquierda diría, pero de gobiernos de centro, de progresistas, hicieron un esfuerzo tan grande por mostrar que eran compatibles con el gran ordenamiento de la economía neoliberal post 1989, que se olvidaron también en parte de la cuestión de diferenciarse respecto de las fuerzas de derecha, ¿no? Hicieron tanto esfuerzo por mostrar que eran creíbles, que eran confiables para los mercados, que eso tuvo un costo en términos de decepción respecto a los votantes, en términos de lo que se esperaba respecto de reformas impositivas, respecto de cuestiones, por ejemplo, respecto a reformas agrarias, algún tipo de límite a la expansión de la soja en el Cono Sur. Sobre eso la verdad es que hubo muy poco, sobre los problemas de la gran minería. La verdad es que en ese sentido hubo gran decepción y hubo más desconexión con los movimientos sociales que una alianza. De acuerdo. Mario, acá, ¿qué querías comentar? Sí, justo, quería Sí. conectarlo con el caso mexicano. Y es que precisamente esta marea de apoyo que parece incontenible en torno a la figura de López Obrador, ¿no?, que vimos en esta última marcha y que vamos a ver seguramente en la elección del 24, ¿no?, independientemente de quién sea el candidato o la candidata, ese apoyo está articulado por la figura del gran hombre, del hombre fuerte. Y ese vínculo establecido entre las masas y el hombre fuerte está a través de los programas sociales, a partir del carisma, de la historia del personaje. Cuando no esté ese personaje articulando, va a haber vacíos. ¿Quiénes lo van a capitalizar, ¿no? Entonces, yo invitaría a pensar el caso mexicano en el espejo de América Latina, ¿sí? ¿Qué viene después? ¿Quiénes van a llenar esos vacíos? Va a haber siempre esos programas sociales que cubran esas demandas, esos problemas que dejó el neoliberalismo. ¿Quiénes van a ocupar esos espacios? Esa es la pregunta que nos permite pensar en las derechas. Y no pensemos que las derechas son la oposición actual. Dentro de la misma familia de la 4T se pueden derivar lo que después llamaríamos derechas.
el nacionalismo mismo no es exclusivo de las izquierdas, es un caldo de cultivo que puede muy fácilmente girar hacia otro espectro ideológico con la misma vehemencia que hoy la vemos respaldando al presidente. Esos mismos sectores pueden girar ideológicamente, un poco en los términos que planteaba Ernesto, casi en los imaginarios políticos, ¿no? Lo que cambia es la figura. Yo agregaría que además no existe un corpus ideológico de la 4T sólido, establecido, es decir, hay una serie de ideas generales que ha lanzado el presidente, que repite en esto que ha llamado la pedagogía política, ¿no? Desde el templete, cuando estaba en campaña y que repite todas las mañanas, pero eso no configura necesariamente un corpus ideológico que tengan todas las estructuras del partido, que tengan los votantes de la 4T. Entonces, esa estructura ideológica, como no es sólida, es perfectamente flexible y puede dar giros. Perfecto. Ernesto, ¿qué panorama ves tú en este momento, como decíamos al inicio del programa, en donde hay pues, una nueva ola de gobiernos de izquierda que algunos llaman la nueva marea rosa, izquierdas con matices y con diferencias que pues ahí están a la vista? ¿Qué retos, no, frente a estas derechas? Ya tuvimos una buena década de gobiernos de izquierda, como decíamos hace un instante. ¿Qué pensarías tú que debe de ser, digamos, eso a lo que habría que poner atención más allá pues, de este momento de celebración de las izquierdas en América Latina? A ver, yo pondría el ojo en dos o tres cuestiones. La primera es que el contexto económico internacional no es favorable como lo era a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando los precios de los bienes que exportamos en el continente estaban en Materias alza primas, ¿no? y los chinos estaban dispuestos a comprar todo aquello que les acercábamos. Ese contexto ya no existe desde el 2008, 2009 y claramente después de la pandemia me parece que tampoco hay muchas señales de que reaparezca, digamos, esos años de crecimiento de tasas tan aceleradas. En segundo lugar, hay que ver cuáles son los efectos en el mediano plazo de la epidemia de COVID. Hoy no lo tenemos claro, pero ciertamente algo se transformó en el nivel global y se transformó en el nivel de las sociedades. Yo no sé hacia dónde vamos, pero hay que tener un ojo ahí colocado. Como historiador, me atrevo a suponer que efectivamente de ahí no vamos a salir igual que como entramos. En tercer lugar, colocaría allí la cuestión de la juventud. Creo que uno de los datos que más llama la atención, y es algo sobre lo cual reflexionó hace poco Pablo Stefanoni en un libro, es sobre la adhesión de sectores de la juventud a ideas de extrema derecha, ¿no? Hay algo ahí Vaya. un poco de moda, pero es un fenómeno más que epidémico. Hay una identificación, sobre todo de varones jóvenes con ideas de extrema derecha, disposición al uso de la violencia, legitimación de ideas de discriminación. Y la última cuestión, no porque no haya más, sino porque se me ocurren estas, tiene que ver con el peso político, la agenda y la capacidad política de las mujeres. Yo Claro. creo que lo que hemos visto en la última década es un fenómeno impresionante, impresionante en términos de repolitización femenina, en términos de capacidad para ganar la calle, para discutir la agenda, para imponer condiciones y para definir procesos, a mi entender, irreversibles respecto a qué se puede hacer, qué se puede decir, cómo se lo llama. En ese sentido, el crecimiento de fuerzas de extrema derecha es inseparable del antifeminismo. Es uno de los puntos más fuertes. En ese sentido, estos grupos de extrema derecha, Mario mencionaba algunos neonazis, son principalmente clubes de varoncitos. Hay que prestarle atención a eso, ¿no? No es que, digamos, esto no quiere decir que no existan mujeres interpeladas por esa fuerza, pero son fuertemente organizaciones masculinas. Hay que ver efectivamente qué tipo de organización, de resistencia, de procesamiento las propias mujeres ofrecen a este tipo de ideas. Pensemos que en el caso de Brasil fue muy evidente el desnivel que había entre el voto masculino y femenino a Bolsonaro. Y de hecho, si perdió la elección fue por la resistencia, por el nivel diría yo, de rechazo que la figura de Bolsonaro tenía entre las mujeres más que entre los varones. Entonces, sobre estos cuatro puntos yo pondría el ojo en el futuro inmediato.
Vaya, pues muy privilegiadas de haber tenido estas reflexiones con ambos. Yo les agradezco mucho su participación, su tiempo, Mario, Ernesto, pero no quisiera irme sin antes, y tú me lo habías comentado, creo que hay un libro de Ernesto que se va a publicar próximamente, ¿cierto? Acá, ¿verdad? En México, Ernesto. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por la referencia. Se llama Historia Mínima de las Derechas. Es un libro que saldrá por una colección, bueno, yo la recomiendo en su totalidad, que edita el Colegio de México desde hace unos años, que es la colección de historias mínimas, que tiene decenas de títulos de historia de países o de procesos políticos y demás. Así que si todo anda bien, a partir de enero el libro estará disponible, por lo menos en México. De acuerdo, pues muchas gracias de nuevo, Ernesto, que estés muy bien. Muchas gracias, Mario, por haber venido, por tu tiempo y por estas importantísimas y brillantes reflexiones de ambos. Gracias. No, gracias. Gracias y gracias a todos y a Muchas todos. Recuerden que el programa se queda, bueno, un día más o menos en la cuenta de Twitter de Noticias 22 y luego va a YouTube. Así es que también me pueden escribir en la página de Facebook Jacaranda Correa TV, donde compartimos reflexiones, opiniones y pues ahí estamos para dialogar este importante tema. Hasta el próximo jueves.